y pone ahí quién tenía que marcar a quién, me pone con Darío Silva. Digo, madre mía, ahora el segundo partido que juego me llega a meter un gol de cabeza. Hay que bancarlo, además, Darío, ¿no? ¿Y cómo te fue? Y lo agarré por todos lados. ¿Sí? Sí, lo agarraba. Con VAR 3 penales. Con VAR 15 penales eran. Pero en ese momento, viste, en un córner para que te cobren un penal era más difícil. ¿Se pegaba más? Sí, se pegaba más. Y sobre todo si saltabas a cabecear y nada, le pegabas un codazo sin querer o... Era foul y nada más. Hoy en día es amarilla y si tenés amarilla es roja, viste. Como Sí. que se ha exagerado un poquito en ese sentido, me parece. Un nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con el Andy Flerkin, ídolo de Defensor, jugador de la selección, dirigente después, bueno, su vida. Muchas cosas para charlar. Andy, gracias por estar. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Contame cómo arranca la historia del Andy Flerkin, jugador de fútbol. Hace tiempo. Sabés que no vengo de una familia de jugadores de fútbol, entonces era un poco la oveja negra, ¿no? Si bien a mi padre siempre le gustó el fútbol y jugaba de forma amateur, nada, como que no había ningún familiar, ningún allegado cercano que haya sido jugador de fútbol y que diga, bueno, qué bueno que está esto. Y fue como algo, me desperté con 8 o 9 años y dije, quiero jugar al fútbol, quiero jugar en el Estadio Centenario. Me acuerdo que me había puesto como un sueño, un objetivo, siendo muy chiquito, ¿no? De quiero jugar en el Estadio Centenario. Se ve que había ido a algún partido. ¿Se seguía el fútbol en tu casa? ¿Se hablaba de fútbol o tampoco? Sí, se hablaba. Sí, mi padre, ya te digo, es futbolero, pero nada, futbolero de amigos. Como tantos. Exacto, como tantos, como la mayoría de los uruguayos. Ahí va. Y nada, se me metió en la cabeza que quería ser jugador de fútbol y perseguí ese sueño. ¿Quién te lleva a arrancar a jugar al fútbol? Bueno, al baby fútbol, jugaba al baby fútbol y de repente viene un ojeador de River y habla con mi padre después de un partido de baby fútbol. Yo jugaba en La Rinconada en ese momento y le dice a ver si quiere ir a una prueba. Y bueno, nos subimos al auto de mi padre, me acuerdo, y como que me puse re nervioso. ¿Sí? Y le dije que sí, que quería ir a probarme. Y fuimos allá a la cancha de Los Ángeles, ahí al lado del Miguelete. Y eran como 100 y pico de gurises, una cosa impresionante. Y me citaron para la siguiente semana y en la segunda vez nos llamaron a 15, 20 y nos dijeron a ver si queríamos seguir yendo. Y después quedé de un grupo de 100 y pico, quedamos 4 o 5. ¿Y ahí? Y ahí arranqué en la preséptima, digamos. Hice preséptima, séptima y sexta. Después River desciende a segunda división. Mi hermano, que era golero, ya había empezado en Defensor, Rudy Rodríguez lo había ido a buscar. Entonces nada, ahí fui a préstamo a Defensor un año, primer año de quinta, con una opción de compra y después Defensor ejerce esa opción de compra y bueno, ya quedé en Defensor. El sueño del niño de los 8 años a llegar a Defensor a las inferiores, ahí sí ya proyectaste a ser jugador, ahí veías que tu vida iba a estar en el fútbol. Sí, ahí sí. Ya cuando empezás en juveniles es un régimen bastante exigente, ¿no? Entrenamiento todos los días y partido los fines de semana. Ya ahí como que ya decidí ser jugador de fútbol. Después, independientemente de mi decisión, podía llegar o no llegar, ¿no? Sí, claro. Si ves las probabilidades que hay una vez que empezás son pocas. Son muy pocas y si me las hubiesen dicho en ese momento, capaz que por ahí lo hubiese dudado un poco, ¿no? Pero en esa inocencia y el afán de perseguir un sueño, seguí para adelante. ¿Y cómo era tu casa en cuanto al fútbol? ¿El estudio, el fútbol cuando decidiste vos ser prioritario? ¿Cómo fue eso en tu casa? Es que en ningún momento me planteé dejar de estudiar, porque tampoco en ningún momento se me hizo imposible. Capaz que hoy es más difícil o más fácil, no lo sé. En mi caso, como que nunca... Y si le hubiese dicho a mis padres, quiero dejar de estudiar, me parece que no me pelaban. ¿No? No. ¿Y podías que las prioridades eran las dos cosas. compatibilizar las dos cosas? Porque viste que muchas veces se habla, bueno,
juego al fútbol y no tengo la suerte Sí. o no me da el tiempo para estudiar, o si estudio, capaz que dejo el fútbol. ¿Cómo hiciste eso? Porque no debe ser fácil vivir dos cosas paralelas en un día que, bueno, evidentemente tiene el entrenamiento, todo lo que eso requiere y lo que el estudio requiere. Es que me pasó algo bastante raro, y por inexperiencia básicamente, a nivel personal y a nivel familiar, de lo que era el fútbol. Y cuando me dicen en esos entrenamientos de aspirantes, digamos, vas a quedar en el plantel, digamos, de séptima Sí. división, esto habrá sido no sé, en noviembre del 80 y pico. Ujú. Pregunto cuándo empiezan los entrenamientos y cómo es el régimen de entrenamiento de séptima división. Me dice, mira, empezamos el 6 de enero. Digo, ¿6 de enero? Sí. ¿Pretemporada? Ya. 6 de enero y los entrenamientos son a las 2 de la tarde. ¿A las 2 de la tarde? Enero, todo, nada. No, los entrenamientos durante el año, la pretemporada era de Ah. mañana, pero después pues, la pretemporada es en vacaciones, Sí. pero ya... Cuando en marzo arranca. Cuando en marzo arranca, yo salía del colegio a las 3:30 de la tarde. ¿Y ahí? Y ahí le dije a mis padres, no puedo jugar al fútbol, pero quiero jugar al fútbol. Entonces Claro, ahí me sentí como autopresionado, aparte yo quería perseguir ese sueño que te comentaba, Claro. entonces me tuve que cambiar de colegio. Fui a un colegio de régimen simple, digamos, me fui a la escuela italiana, salía a las 12:30 y agarraba a casa, me comía rapidísimo y me tomaba 2 ómnibus y me iba al Prado. Fueron 3 años bastante duros en ese sentido, ¿Sí? y yo me iba de casa a las 7:30 de la mañana y volvía comía, almorzaba rapidísimo, prácticamente que entraba, almorzaba y me iba, Ujú. y volvía a las 7 de la tarde. Claro. Era todo Muy un día, chiquito, era muy chiquito. largo el Sí, día largo. para la edad, ¿no? Sí. ¿Cómo era Defensor las inferiores en aquel momento? Eso fue en River. Eso fue en River, pero Eso fue en después. River, y después, ya en Defensor entrenaban en Pichincha, con lo cual me quedaba bastante más cerca. Y la verdad que tengo un recuerdo extraordinario, ¿Sí? tanto del club en general, de los entrenadores y de los planteles, de los grupos que se armaban, que hasta el día de hoy seguimos en contacto. ¿Cómo era el mundo de inferiores en aquella época? Que dice que ha cambiado bastante con lo que es hoy. Había contratistas, había todo ese mundo que ya se genera hoy. No, la verdad que no, en ese sentido estaba mucho menos contaminado, si se quiere. Ujú. No había prácticamente representantes. Es más, había muchos jugadores que subían a primera división, no tenían representantes. No estaba visto tanto como un negocio a ese nivel, ¿no? Sí. De juveniles. Hoy en día como que ya... Como que el negocio de fútbol Sí, empieza muy temprano. empieza muy temprano. Sí, que eso a veces como que no está muy bueno, ¿no? Y después, algo que está bueno hoy, como que los planteles y el ambiente dentro de los planteles como que está mucho más controlado, ¿no? Antes no. Y no sé, antes como que había peleas, había bullying, que es una palabra que está bastante de moda. ¿Sí? Sí, y no se enteraba nadie. En ese sentido creo que hoy Era hay como más hermético todo. Sí, en ese sentido creo que hoy hay un control, sobre todo de la parte de entrenadores que también a esa edad son docentes, ¿no? Sí, claro. Y en ese sentido está bastante más controlado. Vos decías, bueno, hacer todo este esfuerzo en función del sueño, que es el Exacto. hilo conductor de la charla, para proyectar todo lo que vino después. ¿Qué empezaste a dejar de lado por jugar al fútbol? ¿Cuándo tomaste conciencia de que era un sueño, era seguir el estudio, pero que también requiere mucho sacrificio para ese porcentaje que logra Claro. llegar? Cuando decís, y vuelvo a lo que te decía hace un rato, ¿no? Con mucha inocencia quiero ser jugador de fútbol, no tienes pero ni idea, porque aparte como no había nadie cercano que te haya dicho Claro, cómo mirá es el que tema, esto... después te vas dando cuenta a medida que vas caminando ese camino que te trazaste y que empezaste a recorrer, te das cuenta de lo difícil que es, ¿no? Y las Sí, cosas claro. que tenés que resignar por un sueño que Que no sabés si lo vas a poder no cumplir. sabes si lo vas a conseguir y probablemente no lo consigas porque es lo que dice la estadística, digamos. Ujú. Y lo primero que renuncié fue a mis amigos que estaban Era una en el época... colegio, o sea, ahí me cambié totalmente, me cambié de colegio y como que dejé de tener relación con una cantidad de amigos que tenía en ese momento por el hecho de que no los vi más, porque no solamente no los veía diariamente, sino que los fines de semana
había partido, yo no salía de noche, o sea. Y eso fue lo primero que rellené. Después, lógicamente, todo el tema de vacaciones y eso no. Empezaba una No, vida... no corría más. Empezaba una vida nueva que también te hace como que madurar más temprano, ¿no? Sí. Como que el futbolista, la realidad del futbolista es un poquito acelerada en comparación con chicos de tu misma edad. ¿Quién te sube a primera o te llama para empezar a entrenar con el primer equipo? Bueno, a mí el primero que me traía Defensor fue Rudy, que sabía que yo estaba... No es que no estuviera muy a gusto con River, porque River me brindó todo, pero sí el tema logístico de ser tan lejos y bueno, había bajado a segunda división, como que la divisional también cambiaba. Y a través de mi hermano como que se dio cuenta de que, o se enteró de que yo estaba un poquito desconforme y me llamó y me insistió para que vuelva a Defensor. O sea que con quien estoy eternamente agradecido, Rudy, fue el que me impulsó a venir a Defensor. Y después, bueno, los dirigentes de ese momento, que era el presidente Arzuaga, que hicieron posible también una compra a una edad tan temprana. Claro. Y tampoco un jugador que iba a ser Claro, ningún fenómeno, ¿no? era O una sea, apuesta. Era una apuesta. Y después el que me sube a primera división fue Juan Auchaín, en la liguilla del 94. 94. ¿Qué edad tenías vos ahí? Y yo ahí tenía 18, 19 años. O sea, te van a subir al primer equipo, un Defensor que, bueno, venía siendo animador de los campeonatos, llegar con una edad, porque hoy, la verdad, en esa época subir era más complicado que quizás hoy, que hay mayor, se venden más jugadores. Era más complicado porque el promedio de los jugadores juegan más tiempo acá. Claro, jugaban más tiempo. Y bueno, ¿cómo fue llegar a ese vestuario? Tenía un miedo bárbaro yo. Ya había subido Tabaré Silva, Alejandro Traversa y no me acuerdo qué otro más, que era una generación arriba nuestra, ya estaban en primera división, pero la verdad que tenía un miedo bárbaro. ¿Sí? Sí. ¿Te acordás entrar a ese vestuario y que buscar un lugar, cambiarte, hablar con un referente? ¿Cómo era el trato hacia los juveniles en aquella época? Era bastante distante. Te diría que había, arreglate como puedas. Que había que levantar la mano para hablar. ¿Sí? Sí. Como que había mucho más respeto entre el juvenil y el veterano, ¿no? Mucho más respeto. Y ahí los chicos, los jóvenes que recién subíamos, teníamos que cargar el arco, venir, llevar materiales para un lado, para el otro. Todo eso era como pagar un derecho de piso, ¿no? Era como pagar derecho de piso. Que en ese momento la verdad que no lo veíamos mal, era costumbre, ¿no? ¿Qué vos decías llegar y bueno, y ahí se te da la posibilidad de cumplir el sueño de los 8 años que termina en la charla? ¿Te acordás cuando te pones la camiseta de Defensor por primera vez del primer equipo para jugar? Sí, me acuerdo, perfecto. ¿Cómo fue? Fue contra River, justamente contra River. ¿Te toca debutar con River, el equipo? Con River, y sabes que increíblemente me retiré en un partido contra River también, en el año 2015 en el Francini. Así que Increíble. Y el partido que debuté fue en 1995 en el Saroldi contra River, un partido que salimos 1-1. ¿Qué sensaciones tenés o te vienen en la cabeza? Tenía unos nervios bárbaros. ¿Sí? Tenía unos nervios bárbaros. Porque aparte, en ese momento, que el técnico era Juan Auchaín, los jueves hacíamos fútbol y uno llegaba al vestuario y ya en el canasto tenía o el chaleco, que eran los suplentes, o no tenía nada, que eran los titulares. Los titulares. Y yo llegué, agarré mi canasto y no tenía nada, digo. Bueno. O no estoy en el plantel o soy titular. Soy titular. Y bueno, era titular. Ya desde el jueves hasta el domingo, imagínate. Esa ansiedad impresionante, ¿no? Unos nervios tremendos. Y cuando te toca jugar, ¿qué balance haces hoy? ¿Jugaste bien, jugaste mal? Ese partido no, jugué, normal, relativamente bien. Me sacó por el ñato Miranda, que entró por mí. No sé, faltarían 15, 20 minutos, pero no, el saldo fue positivo, después ya seguí jugando. Hacemos la pausa y seguimos charlando con el Andy Flerken acá al ángulo.
Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Seguimos charlando acá con el Andy Fleck en el ángulo, contando recién el debut. Después te consolidás como jugador de defensor. Siempre jugaste a la mitad de la cancha, ¿no? Mira, en Europa jugué algunos partidos, en el Galatasaray jugué de zaguero. ¿Te gustaba más o menos? ¿Sabes que me gustaba jugar de zaguero, no? ¿Sí? Sí, me gustaba, sí. Y en Cádiz también, algunos partidos jugué de zaguero. Te toca ser campeón de campeonatos cortos con defensor. Sí. Imagino, vos decías recién, llegar a jugar el primer equipo es complicado, después consolidarte, hacer una carrera. Pero ser campeón con un equipo chico, que generalmente no pasa tanto, porque generalmente gana Nacional y Peñarol en nuestro país, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza con el primer título logrado con Defensor? Y fue una alegría bárbara. Fue en el 97 contra Rampla en un partido en el Francini, que salimos campeones y nada, es como que es casi es la felicidad, ¿viste? Que vivís unos minutos de... ¿Qué pasa? El fútbol es tan dinámico y hay tanta presión que salís campeón y tenés que disfrutarlo y aprendés a disfrutar ese momento al máximo porque ya sabés que al otro día ya tenés la presión del partido que viene. Y no hay memoria. Y no hay memoria. Entonces tengo grabado como nada, todos esos momentos en el Francini y después los festejos en el vestuario, los abrazos entre los compañeros. Bueno, son cosas que te quedan marcadas para siempre, ¿no? Y afortunadamente me tocó, nunca un uruguayo, pero sí 4 campeonatos cortos con Defensor. El hilo de la charla es el niño que quería jugar en el estadio. ¿Te acordás la primera vez en el Centenario? Sí, fue el siguiente partido de mi debut, digamos, contra Peñarol en el Estadio Centenario. Y Juan Auchaín da a quién teníamos que marcar antes de salir en la charla técnica el día anterior en el Francini, que veíamos un video de Peñarol y bueno, ahí decía quién marcaba a quién en las pelotas paradas. Un Peñarol que aparte de la pelota quieta era tremendo. Demoledor. Y estaba Darío Silva, jugaba arriba de Darío Silva. Y pone ahí quién tenía que marcar a quién, me pone con Darío Silva. Y wow. Digo, madre mía, ahora el segundo partido que juego me llega a meter un gol de cabeza. Hay que bancarlo, además, Darío, ¿no? ¿Y cómo te fue? Y lo agarré por todos lados. ¿Sí? Sí, lo agarraba. Con VAR 3 penales. Con VAR 15 penales eran. ¿Pero? Pero en ese momento, viste, en un córner para que te cobren un penal era más difícil. ¿Se pegaba más? Sí, se pegaba más, sí. Pero en pegaba acciones más. de juego, los corners, la pelota Sí. quieta. Sí, se pegaba más. Y sobre todo si saltabas a cabecear y nada, le pegabas un codazo sin querer o... Era foul y nada más. Hoy en día es amarilla y si tenés amarilla es roja, ¿viste? Como Sí. que se ha exagerado un poquito en ese sentido, me parece.
Se busca quizás demasiadas cosas en un fútbol de hoy En que... un fútbol en un deporte de contacto donde inevitablemente vas a tener contacto con el rival. Permanentemente. Exacto. Y creo que en ese sentido los árbitros como que han exagerado un poquito. ¿Sí? ¿No te gusta el VAR? Me gusta mucho el VAR, pero creo que minimiza el error humano y hace un poquito más transparente el juego, ¿no? Y se acaban Las injusticias. No, y los rumores de que este juez, el otro, pero sigue habiendo algo de eso, pero yo estoy a favor del VAR. Quizás no... La contra que tendría es el tiempo que se demora entre que Sí. se para el juego y se reanuda, ¿no? Que eso capaz que habría que Es mejorar. eterno, ¿no? Sí, son muchos minutos. Ahí hablábamos antes de la nota con un episodio que es la Copa América del 99. Había llegado Pasarela con la revolución de ser el primer entrenador extranjero en dirigir a Uruguay para afrontar la clasificatoria a Corea-Japón 2002, que la termina después logrando Víctor Púa. Pero Púa asume para ir a dirigir esa Copa América con una selección del medio local que tenía la obligación, como siempre que jugó Uruguay, de una nueva Copa América, era buscarla en el 99. ¿Te acordás de la preparación de esa selección? ¿Cómo fue la citación? De una selección que fue finalista y vamos a charlar del campeonato, pero imagino que debe haber sido importante porque fue una selección que jugó con algún jugador que vino de afuera, pero la mayoría de los jugadores jugaban acá. Era una selección totalmente local. Sí, yo lo que recuerdo de ese grupo, que la verdad que fue un grupo extraordinario, era el hambre que teníamos todos de salir a la cancha a jugar por Uruguay y ganar contra el que esté enfrente, independientemente de quién sea. La verdad que se armó un grupo muy bueno, con el entrenador Púa y Franco, que era el profe, a la cabeza, y llegamos mucho más lejos de lo que todo el mundo pensaba, ¿no? ¿No veías que podían ser finalistas? ¿Qué proyección hacías vos? Porque decías, bueno, va a jugar Brasil, que jugaba, ¿no? Argentina, que fue Riquelme, que fue el Bulto Ortega. Palermo. Nosotros no llevamos ni al Chino Recoba, que en ese momento era la gran figura. Sí. Era una selección del medio local, que tampoco, no me acuerdo bien, pero no tuvo gran impacto en la prensa tampoco, porque no había mucha expectativa con que Uruguay podía hacer una buena Copa América. No había mucha expectativa, nosotros lo sabíamos, pero una vez que te pones la camiseta de Uruguay y salís a la cancha, como que no te importa nada y sos ganador. Es un poco la mentalidad que tiene el jugador uruguayo, ¿no? Y con esa fe, con esas ganas, llegamos a donde llegamos. Sí. La verdad que lo que caracterizó un poco ese grupo era el hambre de ganar, de trascender, de defender a tu país afuera de Uruguay. La verdad que fue impresionante. 2 definiciones por penales, ¿no? Que nos meten en la final. 2 definiciones. ¿Te acordás de algo de eso? Sí, me acuerdo, sí. Me acuerdo cuando me tocó patear el penal contra Paraguay, que eran, no sé cuánta gente entra en el estadio ese, pero Defensor del Chaco es. Defensores del Chaco, el 90% eran todos paraguayos gritando, silbando. Y el trayecto de mitad de cancha del punto penal se me hizo como si fuesen 500 kilómetros. ¿Sí? No llegaba más, sí. ¿Vos dijiste Todo el pateo estadio. o Sí, fue sí. Púa armando la lista y estabas convencido Yo no que me ibas a acuerdo, patear? pero yo quería patear. Yo pateaba, inclusive en defensor pateaba penales. Y no sé, me tenía fe. Y nada, pateé, creo que fue el primer penal y por suerte entró y bueno, ganamos ese partido que estuvo bueno, ¿viste? Porque Paraguay, el local siempre... Era local, claro. Aparte tenía todos los jugadores también del exterior para jugar el campeonato. Después nos toca ganarle a Chile también, recuerdo, por penales, con un Carini que fue protagonista. Fue Chile y Paraguay, ¿no? Fue Chile y Paraguay, sí. Y bueno, después Brasil, sí. Carini atajó, hizo una copa extraordinaria. La final con Brasil, un Brasil súper poderoso, ¿no? Súper poderoso. Ese sí estaba con todos los jugadores que estaban jugando en Europa. Y bueno, dimos pelea los primeros 20, 25 minutos hasta que ellos hicieron el primer gol y ahí como que se abrió un poco el partido y terminamos perdiendo 3-0. ¿Qué balance haces hoy de esa Copa América de haber sido segundo con una selección local? Muy positivo, muy positivo. Ya te digo, desde el punto de vista deportivo creo que llegamos donde nadie pensaba que podíamos haber llegado y después la amistad con jugadores que hasta el día de hoy perdura. ¿Qué te dio salir a jugar al fútbol del exterior? ¿Qué extrañaste? ¿Qué te cambió? ¿Empezaste a entender el fútbol desde otro lado? Sí, entendés que, te diría que en algún punto como que es hasta otro deporte. ¿Sí? Sí. ¿En qué aspecto? Y en todos los aspectos, de la parte de infraestructura, la parte de entrenamientos, la parte de cómo se manejan los clubes. Es como otro mundo, te diría. Disfrutamos del café de la Baxa, como siempre, charlando con el Andy Flerkin.
¿Qué cambia en el fútbol de afuera? ¿Duele menos perder? ¿Duele más perder? ¿Te molestaba más perder en Defensor Por ahí que jugando sí. afuera? ¿Cómo era eso? No, me molestó siempre por el simple hecho de tener arraigada la cultura uruguaya, ¿no? Creo que eso le pasa un poco a todos los jugadores. Y te digo más, creo que lo que se valora en Europa de la mentalidad uruguaya y también argentina, ¿no? Brasileña no sé si tanto, es la garra, la competitividad que tiene el jugador argentino y el jugador uruguayo. Eso es lo que se valora mucho en Europa, el hecho de no querer perder, no, de que no te gusta perder, de entrenar todos los días independientemente de que tengas algún dolor, de querer jugar. La mentalidad competitiva, eso es lo que se valora en Europa, ya te digo, de tanto de los argentinos como de los uruguayos. ¿Qué le aportó a tu juego el fútbol europeo o el fútbol de alta competencia? Y te aporta muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que te enriquece mucho desde el punto de vista táctico. En Europa se juega en un espacio que es inferior al que se juega acá, como que te obliga también a ser más rápido mentalmente, a saber dónde tenés que pasar antes de recibir. Que yo, desde el punto de vista táctico, un montón de cosas, desde el punto de vista de profesionalidad, de la alimentación, la alimentación es un tema muy importante. Hoy en día creo que hay otra conciencia en Uruguay. En ese momento no había tanta conciencia. En Europa sí. Yo llegué a Austria, al Sturm Graz, que es el equipo donde fui, el primer equipo que fui. Ya había nutricionista, por ejemplo, ya había psicólogo. Y encontrarte con todo eso, Andy, cuando vos venías de acá y en esa época era años luz pensar en que un equipo... Era años luz, sí. ¿Cómo fue para vos toparte con eso? Y fue, la verdad que, si bien me adapté rápido, fue un cambio de 180 grados. Fíjate que yo me fui acá un 29 de enero, ese día habíamos entrenado con 40 grados y 29 de enero, el día anterior habíamos entrenado con 40 grados y llegué el 30 de enero con menos 12 grados y nieve hasta acá arriba. O sea, ¿A dónde vengo, dijiste? Sí, un idioma que tampoco entendía nada, porque el alemán, un dialecto de alemán, que es lo que Cero, se habla en ¿no? Austria, cero. Un club impresionante, una infraestructura impresionante, como que estás medio desnorteado, llegás al vestuario y no entendés nada, tampoco lo que se habla. Claro. Te tenés que adaptar. ¿Y el día a día cómo era? Te tiene que ir bien. Yo creo que en la adaptación es muy importante que te empiece a ir bien deportivamente. Sí, claro. ¿no? O sea, que juegues, que estés Que jugando. amortigue eso para... Sí, porque si enseguida jugás, no te va bien, estás en el banco, empiezan a haber críticas a nivel de prensa, de la gente, eso como que se hace más cuesta arriba, ¿no? ¿Cómo era el día a día vivir ahí? Y la verdad que iba a entrenar, a veces era de mañana y de tarde, a veces solamente de tarde, a veces solo de mañana, y después estaba en el apartamento, prácticamente que no, por lo menos al inicio, ¿no? Como no tenía mucha vida social, entre otras cosas, porque en la ciudad que estaba, el único uruguayo que había vivía a 25 kilómetros y nos veíamos muy poco. ¿Qué es lo que más extrañaba, Andy? Porque vos decís, bueno, el fútbol, avanzar económicamente, ir a otro fútbol donde vos adquirís otras cosas como contaba, pero también esto que me contabas, o sea, un idioma que no entendía, tu ciudad lejos, los afectos lejos, las costumbres lejos, la cultura distinta. ¿Cómo era eso? ¿Qué extrañabas mucho decir, pa? Y extrañas muchas cosas. A la familia lo primero que extrañas, a tus padres, tus hermanos, Sí, claro. tu novia, tus... Porque aparte no es como hoy, que vos tocás No. era otra cosa, como hoy, imagino, ¿no? Para hablar, me acuerdo que para hablar, como era carísimo hablar de teléfono, a teléfono, digamos, de línea, había contratado una especie de satélite que triangulaba la llamada y bueno, se escuchaba más o menos, pero te salía más barato y hablaba una vez por semana con ¿Una vez por semana? Con mis Más o padres, menos. sí. Así que como que nada, extrañás todo. La comida, yo no sabía cocinar, salía todos los días a comer hasta que después me aburrí de salir todos los días, de mañana y de noche a comer, me empecé a cocinar yo, o sea... ¿Cómo fue ese aprendizaje en la cocina? Fue bravísimo. Pero a los golpes. Fue a los golpes. Mirá, esta mujer uruguaya que se llama Alicia Sudi, que tiene la familia, en realidad vive acá en Uruguay, ella se fue de unas vacaciones, se novió con un austríaco. ¿Se quedó allá? Me dejaba a veces la comida en el apartamento, así que me ayudó muchísimo. Pero nada, como que empezás una vida nueva, ¿no?
Y lo que te decía anteriormente, si estás jugando, ¿qué pasa? A mí, como empecé a jugar y me empezó a ir bien deportivamente, estaba tan impresionado con los estadios y estamos jugando Champions también Claro. ese año. Viajábamos, ¿viste? Jugábamos contra el Manchester, creo que eran cosas que acá las veías por televisión Claro. y ahí me tocaba verla en vivo. vivo. Y estando envuelto en esa nube. Exacto. Pero claro, uno ve eso, que obviamente es espectacular y es lo que el niño de 8 años proyectaba, Claro. pero también está todo esto otro, ¿no? El vivir todos los días, en enfrentarte a no conocer a nadie, a no saber qué hacer, bueno, lo que contabas vos, de intentar aprender a cocinar, es todo un tema, ¿no? Exacto. O sea que por un lado tenés la parte deportiva que te ayuda mucho a la adaptación, si eso va bien, y por otro lado la parte económica también, porque yo he escuchado, que a mí afortunadamente no me pasó, pero he escuchado amigos, compañeros que se fueron a determinado club, en determinado país, y llegan y no les pagan. Que eso ahora pasa menos, pero en su momento pasaba. Y ahí es el doble de complicado. Entonces, claro, si venís para acá con todo el esfuerzo y todo lo que implica y no cobrás, bueno. Pausa y seguimos charlando con el Andy Flerkin acá al ángulo. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Seguimos charlando con el Andy Flerkin acá al ángulo, hablando de su periplo por Europa. Te toca mudarte de país, de equipo. ¿Cómo fue eso? Y bueno, ahí mira, te cuento un poco cómo fue. Nosotros, cuando yo estaba jugando en Austria, en Sturm Graz, en la serie de la Champions, no me acuerdo si era en primera ronda o en segunda ronda, teníamos al Galatasaray. Y bueno, dio la casualidad que hice un buen partido tanto en casa como en Estambul. Y me contacta un representante turco que el Galatasaray me quería y bueno, Galatasaray es un equipo Impresionante. muy, muy grande, muy grande. Y bueno, dije que sí, y allá fui. Eso fue en el año 2002. ¿Qué pasa? No tenían dinero para pagar el traspaso,
entonces fui a préstamo por un año con una opción de compra. Al cabo de ese préstamo, me querían comprar, pero ni siquiera habían pagado el préstamo al equipo austríaco. Con lo ¿Y ahí cual, cómo triangularon? y ahí, a mí también, que era lo que te comentaba un poco fuera de cámara, me debían varios meses, con lo cual yo dije que no quería seguir jugando ahí. O quería entablar una negociación de un contrato de 3, 4 años, siempre y cuando me saldaran lo que me debían hasta ese momento, ¿no? Que no ocurrió. Así que nada, vuelvo a Austria y como había tenido un buen año en Turquía también, tenía opciones de irme a otros equipos y bueno, finalmente me fui a Francia, ¿no? ¿Cómo era el fútbol de Turquía? ¿Es como se dice, esa locura, Sí, sí, esa es una pasión? locura. ¿Cómo era vivir en Turquía? ¿Cómo era el fútbol? ¿Cómo llegabas ese día a día? Es una locura, el fútbol en Turquía es una locura, se vive con un fanatismo impresionante. Y ahí realmente sí no entendía nada, porque en Austria por lo menos con el inglés más o menos te revolvés, pero Turquía nada. en Turquía nada. Y se vive el fútbol como una pasión que te diría que, no sé si es una pasión, uno a veces ve un clásico en Argentina y dice, ¿cómo se vive acá? Pero te digo que en Turquía capaz que es hasta más exagerado todavía. ¿Qué te impactaba? La gente, A mí los me impactó estadios. o sea, el tamaño de todo. O sea, fuimos a jugar, por ejemplo, partidos de Copa de Champions en Alemania o en Francia y la mitad del estadio era de turcos, Claro. que andan por toda Europa. Y van y gritan y cantan. Y otra cosa que me impactó es en el estadio del Galatasaray. Acá por ahí tenés la Amsterdam, que tenés a la hinchada, Sí, digamos, claro. pero ahí es todo el estadio. Salvo el palco, tenés todo el estadio gritando y cantando. Impresionante. ¿Y el día a día cómo es, Gandhi? Y el día a día era, la verdad que ahí, si en Austria salía poco, después ya en Austria salía un poquito más. Tuve mis amigos, algunos austríacos, en Turquía nada. ¿Cero? En Turquía cero, me veía a veces con la embajadora uruguaya que estaba ahí, o cónsul, no me acuerdo qué era, pero no, vida social tenía cero. Ahora, futbolísticamente es un fútbol que se vive con pasión, Sí, pero sí. que además tiene los medios para ir a pelear Champions, más allá de ganar Sí, o no, sí. pero estás en el máximo nivel, ¿no? Es un fútbol muy, muy competitivo. Capaz no tiene la difusión que tienen otros países de Europa. No sé por qué, porque será un país musulmán. La verdad que no sé por qué. Pero es muy competitiva la Liga Turca. ¿Qué Muy jugadores competitiva. te impactó en Champions? Que vos dijiste, jugué contra este que era un monstruo. Debe haber jugado contra varios, ¿no? Y Pero yo sí, decía, contra la varios. verdad, este era mucho más de lo que yo pensaba, o sinceramente me deslumbró por algo. Y mirá, un jugador que me deslumbró totalmente fue Ronaldinho. ¿Sí? Sí. Rivaldo en el Barcelona. Manchester, el Beckham, el Manchester de Beckham. Qué sé yo, en Europa, viste que Es a todo a magnífico, ese ¿no? nivel es todo tan impresionante que me impactó todo. Y la organización de la Champions, ¿no? Y yo tuve la suerte de jugar Copa Libertadores y son dos competiciones tan diferentes que nada, hay todo un circo armado alrededor de la Champions que es una cosa impresionante. ¿Cuándo haces el clic de pegar la vuelta? Y en el 2010, cuando descendemos con el Cádiz, dije, me voy para Uruguay. ¿Por todos los años de esfuerzo allá o por qué? Tenía un año más de contrato, y nada, decidimos con mi mujer volver para Uruguay. Y la verdad que estoy eternamente agradecido a Defensor que me abrió las puertas, porque en realidad fue una decisión más mía que del club. No, el club me abrió las puertas cuando yo le dije que quería volver. En ese sentido estoy muy agradecido. Eso fue en el año 2010, en junio del 2010. Y bueno, la verdad que pensaba venir a jugar un año o 2 años máximo, a retirarme en Defensor, que era el sueño mío, y terminé jugando 5 años. ¿Con qué te encontraste cuando te costó volver? Porque ahora que se habla tanto de la vuelta de Suárez y está en el tapete, de llegar del primer mundo, vos decías la Champions, de estar en España, en Europa, recaer a Defensor en ese 2010. ¿Cómo fue Me el costó, cambio? ¿sabes qué? Me costó mucho, ¿no? Me costó 5 o 6 meses adaptarme a cómo se maneja todo acá. Me costó. Me costó, los entrenamientos eran más largos, los horarios, las concentraciones largas. Eso en Europa no existe, ¿no? No, no existe. No, de local, cuando juega de local creo que ningún equipo español concentra. Como que no hay necesidad.
Acá está muy arraigado eso de la concentración y será por un tema de alimentación, supongo, porque hoy en día prácticamente eso de que tenemos que dormir todos juntos para que algunos no salgan de noche, creo que eso ya no existe más. Y mucho menos con las redes sociales, ¿no? Sí, claro. Será por un tema de alimentación, pero en Europa no. Yo duermo mejor en mi cama, por ejemplo, que duermo todos los días, que Ir a quedarme en un hotel. quedarme en un hotel. ¿Y con qué defensor te encontraste del que te fuiste al que volviste? Ni me acuerdo. Pero sí me encontré con muy buenos jugadores. Creo que Uruguay es una fábrica de jugadores que es inagotable, digamos. Y me encontré con una mentalidad de jugadores que en Europa te cuesta encontrarla. Que eso es lo que te decía anteriormente, que es un poco lo que se valora en Europa, ¿no? La mentalidad de vamos a Sayago, vamos al cerro, vamos a ganar y vamos a ganar. ¿Es un ADN competitivo del uruguayo? Es un ADN muy competitivo, sí. Yo me acuerdo el médico del Cádiz. Yo ya estaba en el Cádiz como 4 años y ahí llegan el Cacique y el Lolo Stoyanov. Y el Lolo tenía siempre problemas de tobillo. Y una vez hablando con el médico, me dice, este chico, dice, bien, tiene el ligamento hecho pedazos. Y quiere jugar igual, dice que lo ven de fuerte que juega igual. Dice, es increíble ustedes, los uruguayos. Y eso en España no pasa, ¿no? Con Eso en otros España. no. Hoy creo que a nivel también de Uruguay pasa menos, pero te habla mucho de la mentalidad competitiva que hablaba anteriormente. Y en Europa como que, depende del país también, pero como que nadie arriesga nada. ¿Pudieron haber sido campeones de la Copa Libertadores con Defensor? No sé si campeones, pero sí estando en la final contra San Lorenzo. Ese partido acá en el estadio contra el Nacional de Paraguay fue una herejía. ¿Qué tenía aquel plantel? Que fue dando pasos importantísimos y que estuvo arañando la final, Sí, ¿no? tenía una unión que era impresionante. Nosotros sabíamos que salíamos a jugar y ganábamos, ¿no? Inclusive partidos complicados, ¿no? Contra Colombianos en Colombia. Cruzeiro, el Nacional de Medellín tiene un equipo Espectacular. impresionante. Yo creo que era el mejor equipo de América en ese momento. Y le ganamos allá y le ganamos acá. ¿Es uno de los debes grandes que te queda eso en tu carrera? ¿Haber arañado la final con Defensor? Y por ahí sí. Sí, porque haber jugado una final de América hubiese sido impresionante. Independientemente de que lo que se logró también fue histórico, ¿no? Claro. A nivel de clubes que no fueran Nacional ni Peñarol, creo que fue el equipo que llegó más lejos, ¿no? Ese cartel de tercero en la Copa Libertadores que hay en el Francini, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Hay gente que se quejó, gente que dijo cómo van a poner. Claro, en un fútbol... ¿En dónde está? Que dice, está en una de las paredes, dice Defensor, campeón, o tercero de la Copa Libertadores, semifinalista, no me acuerdo bien cómo está, semifinalista. ¿Cómo lo ves eso? Y lo que pasa es que está un poco de la mano con la mentalidad que tenemos, que siempre queremos ganar. Claro. Pero si te fijas contra quién estás compitiendo y la ventaja que das, decís, llegar tercero de América, la verdad que es un campañón. Y aparte, hay algo que es muy particular, que se da contra Nacional de Paraguay, la semifinal, que uno decía, bueno, son dos equipos que vienen a hacer historia, después lo termina ganando San Lorenzo. Pero Defensor en esa Copa creo que tuvo al goleador, que no sé, creo que fue el Nico Olivera. Sí, creo que sí. Y estuvo arañando la final de la Copa Libertadores, lo que a veces ha sido algo histórico, ¿no? Histórico, por eso te digo. Y aparte de cómo se dio, te verás, que Ramos un gol faltando 2 o 3 minutos, que nada, no hubiese ahora posibilidad de seguir para adelante. Pero bueno, nada, fue un momento espectaculares que quedan en la memoria y sobre todo, yo lo recalco porque es así, ese grupo que al final te quedan amigos, ¿no? Cuando peleás por algo tan importante, porque cuando salís a jugar al exterior, en Copa Libertadores, una Copa Internacional, como que vas representando a Uruguay y como que tiene una fuerza de eso impresionante. ¿Qué cambia del lado del jugador al dirigente a estar del otro lado del mostrador? Y cambia todo porque como jugador ves una parte de la película y como dirigente y habiendo sido jugador como que ves toda la película entera, ¿no? Y sabes, y estando del lado dirigencial, digamos, sabes la cantidad de limitantes y restricciones que tenés para profesionalizar el fútbol, ¿no? ¿Qué es más difícil, ser jugador o ser dirigente? Yo creo que las dos cosas son muy difíciles, ¿no? Ser jugador de fútbol son muy difíciles, implica muchísima cosa y sos vos mismo contra vos mismo y siendo dirigente como que formas parte de un equipo, ¿no? Pero nada, las dos cosas son difíciles.
¿Qué fue el descenso para vos? ¿Cómo te pegó eso? Y la verdad que fue algo totalmente inesperado. Totalmente inesperado, pero nada, se dio así. Indudablemente creo que cometimos errores, porque si no, no tenés ese resultado. Nosotros, los jugadores también. Los árbitros también cometieron muchos errores que se pueden ver y constatar. Y bueno, nada, un cúmulo de cosas que cuando entras en una espiral de desconfianza, como que las cosas no salen y como que no puedes romper esa espiral. Estoy hablando básicamente a nivel deportivo, ¿no? En cancha, como que no lográs romper ese espiral de pesimismo, de no tenerte confianza y empezás a perder partidos en los últimos minutos y es muy difícil de salir de eso, ¿no? Y bueno, lo que no mata fortalece y si no ganás aprendés, así que todo deja una enseñanza. ¿Pensabas que podían zafar cuando se iban dando los resultados malos? Siempre pensás. ¿Tenías siempre la ilusión de que lo podían revertir hasta que se termina cristalizando? Siempre pensás, pero sobre todo cuando dependés de vos mismo, decís, bueno, de X partidos tenés que ganar, de 6 partidos, por ejemplo, tenés que ganar 2 nada más. Y van pasando los partidos, no los ganás, y los otros ganan y te cobran un penal que no es, y al otro que compite contra vos le cobran un penal que no es también, entonces como que se empiezan a dar cosas que decís, pero hasta el último momento pensás que eso no va a suceder. Y al final termina sucediendo. Pero bueno, por suerte estamos en primera vuelta. ¿Qué le diría Landy Flerkin hoy a ese niño de 8 años que soñaba con ser jugador de fútbol? Yo le digo a ese niño que sueña con ser jugador de fútbol que persiga el sueño. Que persiga el sueño, que independientemente de no llegar a ser jugador de fútbol, todo deja un aprendizaje y todo deja una enseñanza. Pero al que quiere ser jugador de fútbol y al que quiere ser bombero, que persigan sus sueños. Andy, gracias por estar. Gracias a usted por la invitación. El Landy Flerkin acá, al ángulo.